Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Quien les habla nuevamente es el profesor Marcos. El día de hoy nos ha tocado tratar el curso de comunicación dedicado a los chicos de primero de secundaria con la fecha del 21 de abril del 2020. ¿Sí? Muy bien. La sesión de hoy trata de un tema muy interesante que de seguro ustedes ya han escuchado hablar. ¿Sí? El título de hoy es Planos del lenguaje. Básicamente, chicos, dentro de los planos del lenguaje vamos a entender qué cosa es el lenguaje, qué cosa es la lengua, qué cosa es el habla, qué cosa es el dialecto y cómo se diferencia cada una de las demás. ¿Sí? Para eso he convocado unos amiguitos aquí que nos van a ayudar a explicar la sesión de hoy. ¿Sí? Muy bien, planos de lenguaje. Entonces, aquí tengo un amiguito que nos va a decir qué cosa es el lenguaje. ¿Sí? Muy bien. El lenguaje dice que es la capacidad humana que permite y hace posible la comunicación. Dice que es la capacidad humana, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos nacemos, cuando nosotros nacemos, nacemos con un aparato fonador que nos permite poder desarrollar un determinado idioma. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nacemos, ¿qué es lo primero que expresamos para poder, qué es lo primero que hacemos para poder comunicarnos con el mundo? Lo primero que hacemos es llorar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han visto los nacimientos? Cuando un bebé nace, llora, ¿verdad? Y cuando llora el bebé, ¿qué indica eso? Indica o está diciéndole a la mamá o a los doctores que le está haciendo frío porque dentro del vientre de la mamá estaba en calor. Entonces el bebé se pone a llorar, ¿no es cierto? A ver, lloremos todo entonces. Todos lloremos. ¡Guau! ¡Guau! Han escuchado, ¿verdad? Sí. Esa es la capacidad que nosotros tenemos cuando nacemos. Muy bien. Ese es el lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a la lengua. Aquí nuestra amiguita nos va a explicar qué cosa es la lengua. La lengua dice que es el conjunto de signos organizados. ¿De acuerdo? Es el conjunto de signos organizados. Son sonidos, palabras y reglas lingüísticas que utiliza una comunidad para poder comunicarse, dice. Muy bien, volvamos aquí, chicos, para poder entender qué cosa es la lengua. Una vez que hemos nacido, ¿no es cierto? Nosotros nacemos en una determinada zona geográfica, ¿sí? Esa zona geográfica ha desarrollado ya un sistema de signos, un conjunto de signos organizados. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos nacido en ¿dónde? En la ciudad de Juliaca, en el Perú, ¿verdad? Y nuestro sistema de signos ya organizados, ¿cuál es? Muy bien, nuestro sistema de signos se organiza en 22 consonantes y 5 vocales que conforman el idioma español. ¿De acuerdo? Esa es la lengua. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos aprendiendo ese conjunto de signos organizados. ¿De acuerdo? Listo. Y conforme vayamos aprendiendo, nos permite la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces vamos creciendo desde bebés, ¿no es cierto? En la primaria nos enseñan el abecedario y a poder identificar cuáles son las categorías gramaticales, ¿no es cierto? Cuáles son los sustantivos, los determinantes, ¿no es cierto? Los adjetivos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es, o eso es la lengua. Es el conjunto de signos organizados. ¿De acuerdo? Organizados en sonidos, en palabras y reglas lingüísticas
que todos nosotros utilizamos para poder comunicarnos. Muy bien, pasemos ahora a qué cosa es el habla. El habla es el uso individual, dice aquí nuestro amiguito, es el uso individual que cada hablante hace de la lengua. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que aquí, en el habla, la lengua se materializa. ¿Sí? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Es el uso individual que cada hablante hace de la lengua. Por ejemplo, hemos dicho que hemos nacido en una zona geográfica específica, ¿no es cierto? Nosotros hablamos el español. En Latinoamérica nosotros hablamos el español, ¿verdad? Nuestra lengua es el español, ¿de acuerdo? El español es nuestro sistema de signos organizados ya, que hemos aprendido. Y bueno, en Latinoamérica, nosotros como persona tenemos un uso individual. Tú como estudiante, yo como profesor, tu mamá, tu papá, cada uno de nosotros como habitantes de la ciudad de Juliaca, hemos desarrollado el habla, ¿ya? Mediante la lengua, ¿sí? Para entender mejor el habla, yo acá tengo unos ejemplos. Los voy a poner aquí en el pizarrín que he preparado. A ver, un ratito. Vamos a ponerlo ahí para poder entender mejor, ¿sí? Y acá hay una acotación más. En el habla la persona da a conocer las palabras y la entonación propias y esto demuestra su origen, o sea, el origen de esa persona, ¿de acuerdo? Aquí he puesto varios ejemplos de Latinoamérica, cómo es que se expresan las personas en Latinoamérica o en países donde se habla el español, nuestro idioma, nuestra lengua. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo el primero, tengo la expresión. Todas estas oraciones expresan lo mismo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cuál es la diferencia, chicos. ¿Ya? Dice aquí, el habla, en el habla la persona da a conocer las palabras y también la entonación propia de un individuo. O sea, mi propia manera o mi propio estilo de hablar. ¿De acuerdo? En el Perú tenemos un estilo peculiar de hablar. En México tienen un estilo peculiar de hablar. En España también tienen un estilo peculiar de hablar. ¿Sí? En la Argentina también, en Chile también, en Venezuela, en Colombia también. ¿Ya? Yo lo voy a hacer, pero por favor no se vayan a reír. Ojalá y me salga, ¿de acuerdo? Los dejos que usan cuando hacen el uso de la lengua mediante el habla, ¿sí? Aquí en el primer ejemplo, y por favor ustedes a ver, me dicen cómo identificamos de qué países cada uno de estos ejemplos, ¿sí? A ver, tengo. Hombre, ¿dónde estará el chaval ese? ¿Cómo sonó? Sonó como español, ¿verdad? Hombre, ¿dónde estará el chaval ese? Decimos, ¿sí? Entonces, vamos a decir esta misma oración, pero en otro país, en otra zona. Un individuo que hace el uso del idioma o de la lengua de manera individual. ¿Listo? Ahora decimos, pero che, ¿dónde se habrá metido ese pibe? ¿Ya se dieron cuenta de qué país es? De la Argentina, ¿sí? Ahora voy a este otro ejemplo. Espero que me salga, ¿de acuerdo? No sé, mi cuate.
¿Dónde estará el chavo ese? ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien. Es de México, ¿verdad? Listo. Aquí en el siguiente ejemplo es algo normal, es el nuestro, ¿ya? Es como nosotros nos expresamos. Yo no sé a dónde se habrá metido ese mocoso. ¿Sí? Suena normal, ¿no es cierto? Para nosotros. Para ellos también nuestra forma de hablar será distinto. Nuestro habla para otros países es peculiar. ¿Sí? Listo. Aquí tengo otro ejemplo. Y ustedes van a reconocer a qué país pertenece. ¿Sí? Ojalá que me salga. A ver. ¿Y qué es que no sabes dónde está el pelado ese? ¿Y qué es que no sabes dónde está el pelado ese? ¿Ya se dieron cuenta? Otra vez, ya creo que no me salió. ¿Y qué es que no sabes dónde está el pelado ese? Sí, ha sonado a colombiano, ¿verdad? Así se expresan los colombianos. Así hablan los colombianos. ¿De acuerdo? Nuestra lengua, el español. Ahora pasamos al siguiente. Ojalá que me salga. Pero es que, ¿dónde se ha metido el cabro este? ¿Han entendido? ¿De qué país es? Sí, es del país de Chile, ¿sí? Ahora tenemos el último ejemplo, ¿sí? Y ustedes identifican de qué país es. Y yo lo voy a decir, ¿ya? De la forma individual de cómo lo habla el español. ¿Acaso tú sabes dónde está el chamo ese? ¿Ya lo identificaron? Sí, ¿verdad? Es venezolano. Entonces vamos a poner aquí, chicos, ¿ya? El dejo, la característica del habla de estas personas, ¿de acuerdo? En el primero, ¿qué cosa hemos dicho? Hombre, ¿dónde estará el chaval ese? Esto es España. ¿Listo? Pero che, ¿dónde se habrá metido ese pibe? Esto es, ¿qué cosa? Argen. Argentina. El siguiente. No sé, mi cuate, ¿dónde estará el chavo ese? Esto es, ¿qué cosa? México. ¿Listo? En el siguiente, ¿qué cosa es? Yo no sé a dónde se habrá metido ese mocoso. Es el nuestro, ¿no es cierto? Es el Perú. ¿Listo? Y en el siguiente ejemplo, ¿y qué es que no sabes dónde está ese pelado? ¿Y cómo dice? ¿Y qué es que no sabes dónde está el pelado ese? Esto es colombiano, ¿no es cierto? Colombia. Vamos a poner ahí, hasta ahí, punto. Ustedes ya lo completan, ¿sí? Eh, pero es que, ¿dónde se ha metido el cabro este? Los chilenos hablan así, ¿verdad? ¿Sí? Este es Chile. Ustedes le ponen Chile, ¿ya? Yo voy a poner el dígrafo che, ¿ya? Muy bien, acá. ¿Acaso tú sabes dónde está el chamo ese? Esto es venezolano. Vamos a poner una B nomás. Tú ya lo completas y pones venezolano. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el habla es el uso, chicos, individual que hace una persona de la lengua, su manera peculiar, ¿sí? Su manera personal,
¿sí? En este caso he sacado varias formas de habla de lo mismo de distintos países que hablan el idioma español. Pero cada una de estas es una forma individual. ¿De acuerdo? Es el uso individual de la lengua. ¿Sí? ¿Entendemos? Yo creo que sí, ¿verdad, chicos? Muy bien. Volvamos al cuadro anterior para explicar sobre el dialecto. ¿Sí? Muy bien, quitamos eso. Muy bien, tenemos aquí el dialecto. ¿Qué cosa es el dialecto, chicos? El dialecto dice que es la variedad regional, es la variedad regional que adopta, dice, una lengua en determinadas áreas geográficas. Esto quiere decir que si se habla el español en toda Latinoamérica, por ejemplo, para expresarse, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, a un joven se utilizan distintas palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Chile, para decir a un niño, se le dice cabro, ¿verdad? En el Perú, para dirigirse a un niño, se le dice muchacho, ¿sí? En Colombia se les dice pelao. En Venezuela se le dice chamo. En la Argentina se le dice pibe. ¿De acuerdo? En México, ¿qué cosa se le dice? Chamaco, ¿no es cierto? Listo. Cuando hay esa variedad dentro de la lengua española, a eso se le llama dialecto. Hay variedades. Por ejemplo, un mexicano viene al Perú y quizás no entienda nuestro dialecto, ¿no es cierto? Cuando decimos muchacho. Claro que lo va a entender, pero no es de su uso, ¿no es cierto? No es de su uso cotidiano. Pero sí sabe porque, pues, ya por conocimiento a nivel de la región y las noticias y el mundo globalizado, entiende eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿se entiende qué cosa es lenguaje, qué cosa es lengua, qué cosa es habla y qué cosa es dialecto, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Va de mayor a menor, ¿verdad? El lenguaje es la capacidad humana para comunicarnos. ¿Sí? Si tenemos esta capacidad de comunicarnos, desarrollamos ¿qué cosa? Una lengua o un idioma, ¿sí? En un determinado espacio geográfico. El habla es el uso de esta lengua, ¿de acuerdo? Es el uso individual que nosotros hacemos de esta lengua, ¿sí? En un espacio determinado también, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es el dialecto? El dialecto es la variedad que sufre la lengua, esta lengua, en ciertas regiones geográficas. La variedad de palabras, ¿de acuerdo? Que se usa en ciertas zonas geográficas. Muy bien. Vamos a ver a continuación un cuadro para poder entender algunas diferencias, ¿sí? ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, lengua de habla y también dialecto? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente cuadro para entender qué cosa es lengua y qué cosa es habla y cómo es que en realidad, chicos, la lengua no es nada sin el habla, ¿sí? La lengua necesita del habla para poder existir. Muy bien, vamos a pasar al siguiente cuadro.
Muy bien, chicos, entonces continuamos. Aquí tenemos el cuadro y les decíamos cuál es la diferencia entre lengua y habla, ¿sí? Aquí en el cuadro he puesto 5 diferencias principales por las cuales tú vas a poder identificar mejor y entender a la perfección qué cosa es lengua y qué cosa es habla, ¿sí? Muy bien. Y qué cosa es dialecto también, ¿sí? Muy bien, he hecho un cuadro aquí, como ustedes verán, ¿sí? Dice aquí, a ver, presten mucha atención, ¿sí? A ver, la lengua dice que es abstracta y mental. ¿Se acuerdan que les dije que la lengua es aquello que se aprende en una zona geográfica? Conforme vas creciendo te van enseñando el idioma, ¿verdad? Vas aprendiendo el abecedario, así a construir palabras, a construir párrafos, a construir textos y a seguir ciertas reglas de ortografía. Dice, es abstracta y mental. Es abstracta, dice, ¿por qué? Porque es algo que solo está dentro de tu mente. Es algo que tú has aprendido. Al ser abstracta y mental, mental quiere decir mente, ¿no es cierto? Quiere decir que es algo que está en tu mente. Por ejemplo, si tú no hablas y cierras la boca, ¿sí? Te puedes poner a pensar, ¿verdad? La lengua está funcionando dentro de tu mente, ¿de acuerdo? Dentro de tu mente. Dentro de tu mente ya está el abecedario, ya puedes construir palabras con todo el abecedario que tú conoces, ¿sí? Construir oraciones con las palabras que ya conoces. Es abstracta porque está dentro de tu mente y yo no puedo entrar a tu mente y ver qué lengua has aprendido, ¿de acuerdo? Pero como yo sé que tú has nacido en Juliaca, me doy cuenta que tu lengua es el español, ¿sí? A diferencia del habla, el habla es concreta y real. Quiere decir, quiere decir esto que el habla, como tal, es concreta y real. Quiere decir que ahorita yo lo que estoy hablando es algo concreto, ¿verdad? Es algo que estás escuchando, es algo que estás oyendo con tu sentido del oído, porque llega a ser real, ¿de acuerdo? Por eso es concreta y es real. Sin embargo, la lengua es abstracta y es mental, porque el idioma está dentro de ti. La lengua está dentro de ti. Eso que has aprendido está solamente dentro de ti. Aquí en el habla es cuando ahorita estoy hablando, pues, ¿no es cierto? Es concreto, es real, lo estoy efectuando, lo estoy realizando. ¿De acuerdo? Muy bien, la segunda característica o diferencia, perdón, es que la lengua es social, dice. Es social y el habla dice que es individual. ¿Por qué esta diferencia? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que la lengua es aquello que usa una comunidad en particular para poder comunicarse. Hemos dicho que la lengua es aquello, un conjunto de signos que usa una comunidad para poder comunicarse. Por eso es social, porque la comparten varias personas. Aquí, por ejemplo, en Juliaca nosotros hablamos el español, ¿no es cierto? Por lo tanto, llega a ser social, ¿sí? Sin embargo, el habla es individual, dice. Y como ya les dije, el habla es la forma peculiar que tú tienes de hablar, ¿sí? Es la forma particular que tú tienes de hablar. Ahorita mi forma particular de hablar será pues la que tú estés identificando, ¿no es cierto?
quizá yo tendré, por ejemplo, algunos dejos. Por ejemplo, me gusta decir ah, mm, me gusta repetir palabras. Esa es mi forma individual de usar la lengua, ¿de acuerdo? Mediante el habla. Muy bien. Ahora dice que la lengua es un sistema. Sí, chicos, es un sistema. Y el habla dice que es la realización de ese sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El habla es un sistema. Y habíamos dicho que es un conjunto de signos, ¿no es cierto? Ya formados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el idioma español o en la lengua española ya tenemos formados un sistema de signos, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿cuál sería en este caso nuestro sistema de signos en nuestro idioma o en nuestra lengua? Sería el español mediante el abecedario, ¿no es cierto? Con sus 22 consonantes y 5 vocales, ¿sí? Muy bien. Y el habla dice que es la realización de ese sistema. Sí, pues efectivamente, una vez que yo ya tengo ese sistema en mi cabeza, yo lo puedo realizar, ¿no es cierto? Yo lo puedo construir, ya sea en palabras, ya sea en escritos, ¿de acuerdo? Por eso se diferencia. Ahora dice que la lengua es fija y el habla es variada. La lengua es fija, ¿por qué? Porque ya hay un sistema, chicos, establecido. No se puede cambiar, por ejemplo, en nuestro idioma español, no se puede cambiar la A por otra, porque ya está. ¿Qué podríamos cambiar a la vocal A en vez de la vocal A? ¿Podríamos poner la vocal LA? ¿Algo así? No se puede. Ya es fija, ya está dada bajo normas. ¿Y quién la rige? La Real Academia de la Lengua Española. En este caso, el habla es variada, dice. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer uso de esta lengua de cualquier manera, a nuestro antojo. Si queremos decir verde, podemos decir virdi, ¿no es cierto? Podemos confundirnos en las palabras, ahí es cuando nos damos cuenta que es variada, ¿de acuerdo? Ahora dice que es psíquica, la lengua es psíquica, dice, la lengua es psíquica y el habla es psicofísica. ¿Qué quiere decir cuando dice la lengua es psíquica? Claro, la lengua es psíquica, psiquis viene de mente, ¿no es cierto? Psiquis viene de mente, de cerebro. Quiere decir que la lengua está dentro de tu cabeza. Aquello que tú has aprendido está en tu cabeza, está dentro de ti, está dentro para que sea lengua. Ya lo has aprendido, ya está allá. Dentro de tu mente construyes oraciones, dentro de tu mente construyes párrafos, textos, aquello que quieres decir, piensas para decir, ¿no es cierto? Muy bien. El habla dice que es psicofísica. Quiere decir que es psíquico y también físico. ¿De acuerdo? Dos funciones. Aquí dice que es psíquico. ¿Por qué? Porque el habla, para hacer realidad, primero piensas, ¿no es cierto?, qué cosa vas a decir. Esa parte pensativa que tú estás ordenando cada palabra que vas a decir es la parte psíquica, está dentro de ti. Primero estás pensando qué vas a decir. Luego, por ejemplo, estás pensando en decirle a tu mamá, tengo hambre. ¿Sí? Esa parte es psíquica, pero todavía no es física. ¿Cuándo se vuelve física? Cuando tú vas a tu mamá y le dices, mamá, tengo hambre. Ahí se vuelve psicofísica porque lo has pensado primero, has ordenado esa oración, esa expresión y has ido donde tu mamá y le has dicho, mamá, tengo hambre. ¿Por qué física? Física viene de cuerpo, ¿no es cierto? Efectivamente, porque mira, al ser física nosotros
hacemos uso del aparato fonador. Y el aparato fonador es real, existe. Las ondas sonoras que nosotros emitimos son física, existe, viajan por un espacio. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, espero que hayan entendido cuál es la diferencia de lengua y habla. ¿De acuerdo? Ahora tengo el dialecto. En el dialecto, por ejemplo, habíamos dicho que es la variación de una lengua en un espacio geográfico. ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? Sí lo recuerdan. Por ejemplo, es la variación de algunas palabras que cambian dentro de un determinado espacio geográfico. En este caso he puesto 5 países. Por ejemplo, para decir niño, en el Perú se dice muchacho, en México chamaco, en Argentina pibe, en Chile cabro, en Venezuela chamo. ¿De acuerdo? Ahora, esto es en el sentido externo, o sea, un idioma que se habla en varios países. Y en el Perú, yo te pregunto a ti, hijo, ¿tendremos dialectos? Claro que sí, sí tenemos dialectos. Tenemos un dialecto en la costa, uno en la sierra y otro en la selva. Por ejemplo, cuando me duele la espalda, chicos, en la costa decimos, ¿no? En la costa decimos algo más formal, ¿no es cierto? Tengo dolor de espalda. Y en la sierra, ¿cómo diríamos lo mismo? De mi espalda el dolor sintiendo estoy. Pues, así diríamos, ¿no es cierto? De mi espalda el dolor sintiendo estoy, pues, decimos. ¿No es cierto? Ahora, en la selva, ¿cómo decimos? Me duele de mi pecho su espalda. O perdón, su atrás, decimos. ¿No es cierto? Me duele de mi pecho su atrás, decimos, en la selva. ¿No es cierto? Entonces, ven cómo el dialecto varía, la forma en cómo tú usas las palabras para expresar una cosa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, chicos, ya hemos visto la sesión de hoy. Espero que ustedes hayan comprendido. Y para mayor comprensión, vamos al chat. Vamos a activar el chat. Y yo les voy a hacer unas preguntas para que ustedes puedan responder rápidamente. ¿Sí? En caso de que no puedan, no va a haber problema. Yo les voy a explicar también por ahí. ¿Sí? Muy bien, vamos al chat.